Se pronuncia presidente de México Andrés Manuel López Obrador contra la llamada Ley Bonilla. Inician trabajadores de CECITE paro laboral por incertidumbre sobre el pago de aguinaldos. Por supuesto que no estamos de acuerdo porque viola los contratos colectivos y hasta la misma Constitución, ¿no? Insisten vecinos de calle 11, no permitirán instalación de un albergue masivo de atención a migrantes centroamericanos. No somos antimigrantes, somos antialbergue. Piden que concluya medida cautelar de prisión preventiva en contra de padrastro acusado de violar a su hijastra en 2014. La madre de la menor víctima exige justicia, pide que el presunto abusador sea condenado. ¿Cómo era posible de que pues este delincuente violó y Exigen cerca de 200 bomberos pago de compensación que se les debe desde la gestión de Jaime Díaz. La gestión de Jaime Díaz nos la quitaron nomás porque sí. Son los delitos sexuales los más difíciles de denunciar. Contemplan comerciantes de la franja fronteriza regresar el IVA al 16%. Inauguran autoridades educativas proyecto de escuelas bilingües. Llegan más apoyos a Canal 66, esto previo al desarrollo del En Mochílate, evento donde se otorgarán mochilas a niños en situación vulnerable. Esto y más en su noticiero Contacto Nocturno con Francisco Javier García Villanueva. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por atender este espacio de información. Ya sabe que son 2 horas y que estos 120 minutos de verdad que se van a ir muy rápido. Lo enteramos realmente de lo que usted requiere conocer. Hasta se asustó el cachetes. Desde las 5 de la mañana arrancamos, más para allá de las 11 de la noche. No por nada nos llaman el canal de las noticias y como siempre es un gusto reiterarnos todo el ejército de noticieros con usted para atender esta corresponsabilidad que es la de construir la agenda ciudadana que ha distinguido esta empresa a Canal 66 por los casi 22 años que ya llevamos y Dios quiera vengan muchos, pero muchos más. Para eso mismo, ahí está todo el ejército, le reitero, su servidor en Facebook, Francisco Javier García Villanueva, en Twitter, @JavierGarcía66, en Instagram, Francisco Javier Mexicali, en el WhatsApp 6861-666666. Muy fácil el WhatsApp, apréndaselo, mande desde ahorita comentarios, videos, fotos, saludos, vaya, lo que usted quiere, lo que de su ronco pecho quiere expresar. Para eso también conoce bastante bien a las fortalezas de este espacio informativo por nombre, apellido, rostro y todas sus redes sociales. Eso no así. Mi compañera Viridiana Beltrán. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Francisco, muy buenas noches. Qué gusto y qué placer poder saludarte y por supuesto a todos allá en casa también. Es un placer que estén con nosotros. Más adelante yo le voy a platicar, ya sabe usted, pues del pronóstico del tiempo, cómo van a estar las temperaturas si nos seguimos quejando y nos andamos quejando. Caliente, caliente por ahí como la papa caliente. Dios todavía. Muy bien. Oye, pero pues más adelante vamos a tener toda la información de la humedad, los vientos, este 10% de probabilidad de lluvia que es el que anda causando pues algunos ahí estragos en la humedad y demás, más adelante. Muy bien, y el mundo está loco, ¿verdad? Con el tema del clima y todo este... No el mundo del espectáculo, a menos de que usted me tenga un chisme. Te puedo contar, A no sé ver, de qué cualquiera. Sí, le di con qué ganas de contar, no sé, de alguno que se sepa, ¿Sí? que yo no. Bueno, pues mira, te puedo platicar, no sé, Niurka Marcos, por ejemplo. ¿Qué pasa con ella? Pues Niurka Marcos anda muy feliz porque va a estrenar proyecto y muy contenta porque ya va a tener trabajo y ya le van a pagar, ¿no? Entonces, qué bueno, Juan señora Osorio estaba enojada, ¿no? Sí, por eso yo creo que hablaba tanto. Juan Osorio, que era su expareja, pues que le manda un arreglo de flores así gigante como para decirle, oye, pues que te vaya muy bien, que ese proyecto la gente lo acepte y bla, bla, bla. Entonces ella lo comparte en sus redes sociales, la tarjeta la lee, una tarjeta muy cariñosa en sus letras. Y pues dice ahí mismo, ¿ya sabes cómo es ella para expresarse? Sí. Pues que ahora sí con más ganas se lo va a cenar. O sea, no puedo decir la palabra, pues. No, ya entendimos todos. ¿Sí hubo es que yo no había entendido, pero me tardé en entender. Nos va a invitar a cenar, pues. Sí. ¿No? Como un agradecimiento a las flores. Sí. Una cita, ¿sí? Eso es. Sí, ok. ¿Qué sigue después de la comida? La cena. La cena. Entonces, después de comer, más tardecito, cuando le dé. ¿Y qué sigue después de la cena? Mimi.
y luego al otro día trabajar, ¿sí o no? Es el hábito de los Ah, bueno, productivos. ok, pues entonces ese es el plan de Niurka para Oh, agradecerle. no, pues qué chismazo me trajo usted. Fíjese, Sí. yo no me acordaba ni de la señora ni del señor. Pero que Pues todavía existen, ¿eh? donde hubo fuego, dicen. Cenizas quedan. Yo no sé. ¿O yo quieres no que sé. te diga que la novia de Peña Nieto, ya prometida, va al mismo gimnasio que Paola Rojas y ahí se cuentan los chismes y todo? ¿Quién es Paola Rojas? Paola Rojas, ¿cómo que no sabes quién es Paola Rojas? No, sé no me acuerdo ni el nombre de la novia de Peñato, pero sé que tiene una Tania novia nueva. Ruiz es la... Que vende unas cositas, ¿no? Vende algo, pero ni la pelan, Pulseritas. pobre, sí, pero no la pelan. Pero ella era modelo Porque todo el antes. mundo va y le pregunta de Peña Nieto. Sí, de vender pulseritas. ¿Y quién es Paola Rojas? Pues es titular de un noticiero ahí en Televisa, las mañanas. Pero antes era La otra que era- cosa, ¿no? era- Antes era... No, pues es reportera, periodista. No, reportera no era antes. Periodista, pues. Ah, no me acuerdo. Sí, Yo que me era acuerdo que era esposa como de de Sage, ¿te espectáculos. suena? ¡Oh! ¿Sí? Sí, cómo Ok. no. Muy bien, ya mucho chisme, porque va a decir esto es en medio del espectáculo, pues tampoco, ¿verdad? Poquito más adelante Claro me que sigue sí. contando chisme entre comerciales. Sí. ¿Le parece bien? ¿Me parece bien? En lo que llega Poncho López, búsquelo porque por ahí se perdió entre tanto Ahorita. solecito y solecita. Vámonos con la información que ya tiene lista para usted el Ejército de Noticieros, en lo que Viri encuentra a Poncho. No cree usted que nos gusta el chisme. Nos encanta la comunicación y están en todos los temas. Vámonos pues, en Mochílate. Estamos todos invitados. Ya está la fecha en puerta. Todavía alcanza mucha gente a hacer o la compra o ya tiene algo que pueda hacer un donativo importante. Tal vez para ustedes, mire, un lugar más donde se acumule polvo en casa. Y tal vez para un niño sea la mayor alegría. Este próximo sábado 7 de septiembre se realizará la tradicional entrega de útiles escolares a través de Enmochílate, una campaña social y altruista donde la comunidad aporta mochilas, cuadernos y útiles escolares para ser entregados a niños y niñas que más necesidad tienen y puedan tener lo básico y necesario para sus estudios. La diputada María Trinidad Vaca Chacón se sumó a esta noble causa de Enmochílate. Sí, bueno, pues el Enmochílate me tocó estar en el momento que el proyecto arrancó. Traje 50 mochilas y 50 paquetes de útiles escolares y le digo a la gente que suman, pero faltan muchos para apoyar a nuestros niños. Lo mismo realizó la diputada Eva María Vázquez Hernández, quien entregó varias mochilas. Yo creo que en estos momentos difíciles está la disyuntiva de los padres de familia entre si alimentan a su propia familia, pagan la luz o compran lo necesario para el regreso a clases. Me refiero a uniformes y a mochilas. Y este programa tan importante que ustedes están desarrollando, bueno, nosotros con mucho gusto nos sumamos y estamos entregando pues este apoyo que consiste en mochilas, pues ahora sí que también con el paquete de útiles escolares dentro. Sé parte en ayudar a un niño o una niña. Puedes entregar tus útiles escolares directamente en las instalaciones de Canal 66. El Mochílate se realizará el próximo sábado desde las instalaciones de la secundaria 50. Enhorabuena por los que han venido. Estamos esperando todos los demás y no solo diputados. Qué bueno que vengan los diputados. Tienen un recurso para gestión. Se agradece que den un buen uso para estas causas. Si a esas vamos, diputados, pues han venido 12. Digo, no es presión, pero pues sí es gestión la que ustedes están también dentro de las tres funciones, lo conocen bien, obligados a hacer, y qué mejor que sea una gestión por la educación, por los niños que como cualquiera de nosotros cuando estábamos chiquitos teníamos ese sueño de estrenar pues no solo la mochila, la cajita de colores, todo, el transportador, el compás, la regla, las escuadras, todo aquello, el juego de geometría completo, pues, para que se entienda, y todo lo que nos daba ilusión, acuérdese usted, estrenar, porque también digo, se vale y siempre es una tradición muy mexicana que a veces el hermanito le hereda al otro hermanito o el primito le hereda al otro primito, pero a veces también ya mucha la herencia y se va desgastando y todos los niños están ilusionadísimos con el regreso a clases, en buena medida por, así mire, oler los libros nuevos, por ver los útiles, por estrenar la pluma, el borrador y todo aquello que, le reitero, a todos los niños hace feliz y que además estimula en la única manera de salir adelante en esta vida de manera decente, sin arriesgar ni la vida ni la libertad, que es educando. Educándonos es la única manera justa de podernos abrir paso en esta vida, así que hay que apostarle a eso. Invitados todos, funcionarios, empresarios, sociedad en general, que siempre es la que más se suma a estas convocatorias. La fiesta ya está en puerta. Esta semana es definitiva para que ustedes estén participando. De aquel lado de la frontera, se las pongo bien fácil, no ocupan ni hacer fila, ni venir para acá, ni pelearse con la aduana. Ahí, en las oficinas de Canal 66, en Caléxico, ahí donde está el McDonald's de Imperial, ahí todo el mundo ubicamos ese McDonald's, ahí enfrente está
Canal 66, Calexico, California. Y ahí directamente puede dejar también sus donativos, llegarán acá y los verá usted entregarse en mano propia como siempre ha sido. Y bueno, María Eugenia solicitó el apoyo también del público, de la comunidad, para poder operar a su hijo. Requiere una cirugía que es delicada, una cirugía de las llamadas de corazón abierto. María Eugenia pide ayuda para operar a su hijo, quien requiere una cirugía a corazón abierto para salvar su vida, quien se encuentra al mismo tiempo internado en el Cerezo. Se me hace difícil y me da vergüenza, porque pues nunca me había puesto a pedir apoyo. Pero ahora con trabajos puedo caminar y con el bolio que me dio pues apenas estoy empezando a caminar otra vez. Pero así ando, buscando la ayuda para operar a mi hijo. Pues mientras que Dios me lo permita y me dé fuerza de seguir caminando. La madre explicó que la válvula aórtica número 23 cuesta cerca de 40,000 pesos, dinero que ya han recolectado, pero el costo de la intervención quirúrgica y hospitalaria ascenderá a más de 200,000 pesos. Y al tener ella ya una cirugía de corazón previo y embolia, se le dificulta poder caminar y trabajar. Sí, me dice que ya es urgente, pero pues ¿cómo lo hacíamos? Pues solo pedirle a Dios que pues le preste vida mientras que podamos reunir lo que se necesita. Si usted puede ayudar, favor de comunicarse directamente con María Eugenia Martínez al celular 686-160-0049, 686-160-0049. En contacto informan Marlon Montañez y Gerson Martínez, Canal de las Noticias. Debido al recorte presupuestal y la incertidumbre sobre el pago de aguinaldos para trabajadores de CECITE, esta mañana se fueron a paro laboral. Se lo cuento con detalle al regresar. Y en más información, déjeme contarle, explota una fábrica de pirotecnia en la India. Al menos 21 personas murieron cuando explotó esta fábrica de fuegos artificiales en el estado de Punjab, en el norte de la India, informó la fuente oficial. Según la explosión tuvo lugar en esta fábrica de Batalá. Por el momento sigue en marcha la operación de rescate con efectivos de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres, así como miembros del equipo de respuesta a desastres regional. El número exacto de heridos se desconoce porque han sido trasladados a diferentes hospitales. Así que más tarde se tendrán datos concretos. La cadena de televisión Delhi NDTV demostró imágenes del lugar del accidente, donde se puede ver cómo asciende una espesa cortina de humo blanco junto a un río. El pasado sábado al menos 7 personas murieron, más de 40 resultaron heridas tras varias explosiones dentro de una fábrica de químicos en el estado de Maharashtra, en el suroeste de la India. Más información de lo que está pasando en el mundo, en el país, en la región y en la ciudad, se la contamos como es en Noticieros Contacto y por supuesto cada hora por Canal 66, el canal de las noticias. Para variar, también CECITE trae problemas presupuestales, también se fueron a paro laboral. Simultánea en todo el país, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos CECITE se fue a paro laboral. Dicho movimiento es en manifestación al recorte presupuestal federal, el cual ya no contempla el pago de aguinaldos a los más de 2,100 trabajadores de dicha institución, al menos en Baja California. En el estado fueron 25 millones que corresponden específicamente a lo que es el aguinaldo. Este recorte se iba a dar, si bien recuerdan, el año pasado, a principios de año, tuvimos problemas de pago y esos recortes se iba a dar en unas prestaciones que iban a afectar de manera inmediata al trabajador, como son primas de antigüedad, etcétera, ¿no? Entonces, la federación dijo, bueno, para no afectarlos de manera inmediata, les vamos a que el recorte sea en el aguinaldo, cosa que pues los trabajadores, pues por supuesto que no estamos de acuerdo porque viola
los contratos colectivos y hasta la misma Constitución, ¿no? Recordemos que fueron cerca de 9,000 millones de pesos que corresponden a un recorte presupuestal, de los cuales 25 millones correspondían específicamente a Baja California para el pago de aguinaldos. Debido al nulo avance en las negociaciones a nivel federal y la incertidumbre de los trabajadores de CECITE, es que pudieran registrarse otras movilizaciones de mayor contundencia, así lo expresó. El día de hoy a nivel nacional se solicitó el paro para ver que se acerquen las autoridades y nos den una respuesta clara a que en el convenio que hay entre los estados y la federación o la educación media superior se vuelva a poner lo del aguinaldo. Si no llegara a haber una respuesta pues favorable a nuestra petición, pues ya empezaremos con otro tipo de acciones, a lo mejor paros indefinidos o manifestaciones en algunas dependencias de gobierno federal. Por lo pronto el día. Recordemos que al menos en Baja California la matrícula escolar está compuesta por cerca de 26,000 estudiantes que se verían afectados ante el paro de labores. Es por tal motivo que pidió la comprensión de los padres de familia, ya que enfatizó, todo trabajador, como dice la ley, tiene derecho a un aguinaldo. En Contacto informan Julio Rodríguez y Roberto López, Canal de las Noticias. Sobre esto le cuestionamos al secretario de Educación. El presupuesto de egresos federal que se presentó para arrancar 2019 hicieron un recorte por alrededor de los 3,000 millones de pesos, afectándole a las partidas del presupuesto general de CECITE, ¿no? Entonces esta es la inconformidad nacional y esta federación de CECITES o de sindicatos están convocando a que haya esta inconformidad, este paro de labores. No es tanto que nuestro presupuesto estatal no lo haya contemplado, ¿no? El presupuesto se hace federal y estatal, nosotros lo enviamos y desde allá hubo el recorte, no nomás a nosotros, en todos los estados. Con la falta de 8,000 maestros interinos, más o menos, el 10% de los alumnos en Baja California no tuvieron un regreso a clases normal. Apenas el lunes, la semana pasada fue una semana que nos ayudó para ver otros temas relacionados al clima, precisamente, ¿no? A nivel estatal sería más o menos como un 5%. ¿Por qué? Porque como cada año se empiezan a mover los maestros porque se autorizó cambios de escuela a escuela, de municipio a municipio, o la asignación de nuevos maestros que a través del examen llegan a ingreso. Entonces, todo esto durante las primeras 2 semanas es un movimiento y pues hoy los padres, algunos toman escuela, en otros no quieren arrancar, pero fueron incidencias menores que se van a ir eliminando. La directora que fue señalada aquí en espacios de Canal 66 en noticieros cuando le decía piden cámaras y micrófonos y nosotros siempre vamos, esta directora que le señalaban desvíos, ¿se acuerda? Bueno, pues fue quitada de su cargo mientras se hace esa investigación. Una situación ahí donde la directora pues obviamente se le acusa de haber gastado un dinero que no era, pues no pertenecía a ella. Obviamente se canaliza de inmediato al área correspondiente, que es a Contraloría Interna y a Jurídico, y ya ellos determinarán y nos informarán para tomar cartas en el asunto. Sí, aquí lo importante es pues que de inmediato se atendiera al tema, porque era un dinero que estaba destinado para los baños, que es algo importante, de suma importancia para nosotros y los alumnos, y que ya de inmediato, como eran baños y estaba destinado ese dinero y no se hizo, no se ocupó el dinero lo que debía, de inmediato lo canalizamos al área correspondiente. Ya desde el día de ayer ya andan trabajando en los baños pues para poder reanudar labores, porque sí es un área importante. CECATI 21 este viernes cumple 55 años. El Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial CECATI 21, el primer plantel de esta modalidad que empezó a operar en Baja California en 1964, festejará el viernes 55 años de formar a jóvenes en carreras técnicas vinculadas al área productiva de la región. 55 años de capacitación en Baja California. El CECATI 21, una institución educativa con mucha tradición en la comunidad mexicalense que ha formado a más de 230,000 personas egresadas, las cuales en la actualidad son profesionistas exitosos que se han logrado insertar en el sector productivo atendiendo las demandas de capacitación de mano de obra calificada. Actualmente CECATI 21 trabaja con 16 especialidades, de las cuales están enfocadas pues al área industrial, como es el caso de maquinado, fresado,
mecánica automotriz, electrónica, electricidad, informática. Agregó que las necesidades del sector laboral se fueron modificando con el paso de los años. Por esa razón, actualmente el plantel CECATI 21 implementó 2 especialidades más vinculadas al sector salud. Que iniciamos en el ciclo anterior con la especialidad de auxiliar de enfermería y que en la actualidad contamos con 5 grupos. Tuvimos que cerrar grupos porque la demanda y los resultados han sido inesperados, la verdad, muy satisfactorios. Y en la actualidad estamos iniciando el presente ciclo 2019-2020 con la especialidad de atención integral al adulto mayor. La ceremonia para festejar el 55 aniversario del plantel se realizará el viernes 6 de septiembre a las 10 de la mañana en el plantel ubicado en la colonia Zacatecas. En Contacto informan Ranulfo Cabrera y Ana Julia Contreras, Canal de las Noticias. Recién se arrancó un programa dentro de las escuelas de tiempo completo. 2 escuelas de esas están ahora con escuela bilingüe. Ser una escuela bilingüe, ser estudiantes bilingües, ser jóvenes bilingües, significa un doble esfuerzo. Significa que vamos a aprender, vamos a hablar, vamos a escuchar, vamos a sentir, vamos a cantar en 2 idiomas. Que vamos a poder expresarnos 100% en 2 idiomas. Este proyecto inicia con los niños de primero de primaria porque va a ir creciendo escalonadamente. Los niños van a estar recibiendo el medio turno del día, sus clases de español y la clase de matemáticas en el idioma español. Pero a partir de las 12:30 del día, el niño, las clases que les restan, que es arte, conocimiento del medio y educación artística, recibirán la instrucción en el idioma inglés. Hoy dio inicio el juicio oral en contra de un padrastro acusado de violar en el 2014 a su hijastra. Esto y más se lo cuento con detalle al regresar. En más información, un grupo de jóvenes se encontraban platicando afuera de la escuela a la que asisten cuando fue amenazado por 2 sujetos armados quienes en 20 segundos les despojaron de sus pertenencias. Esto, las cámaras de vigilancia lo captaron el momento en que los asaltantes se acercan a los alumnos. Estaban ahí sobre la calle 3 sur de Puebla, en la colonia Huexotitla, fuera del plantel de idiomas al que van. Y bueno, a las víctimas les quitaron una computadora, celulares, hasta las mochilas. Los vecinos de la zona exigieron mayor seguridad, ya que afirman las patrullas pues no hacen rondines, con lo que pudieran estarse evitando asaltos. Pero en cuestión de nada, o sea, ni medio minuto les tomó el asalto, en literal 20 segundos le quitaron todo a estos jóvenes. Así que bueno, ahí están las cámaras de vigilancia que también sirven de una manera, a veces no como inhibidor, pero sí como pruebas contundentes contra estos amantes de lo ajeno. Más información de lo que está pasando en el mundo, en el país, en la región y en la ciudad, se lo contamos como es en Noticieros Contacto y por supuesto cada hora por Canal 66, el canal de las noticias. Una historia que aquí se contó en el 2014, cuando pues a veces estas historias que nos cuenta usted como público son muy difíciles de tratar, impresentables casos que usted nos confía y que sin embargo es importante que sí se haga la denuncia formal, pero a veces incluso que sin entrar en algunos detalles, evidentemente no identidades ni nombres, sí se sepan, porque a veces empiezan a, como es el caso, a destapar cloacas y resulta que no es un caso, ni 2, como este último acusado con más de 13 jovencitas de violación. Acá la historia fue en el 2014, le reitero, esta fue contada aquí en Canal 66, usted nos las confió, el juicio siguió, después hubo una queja durante ese juicio porque muy pronto iban a dejar en libertad al señalado y hoy se reactiva, hoy se habla otra vez de la violación del hombre que a su propia hijastra precisamente le hizo este daño.
El hombre que para la niña fue su figura paterna le destrozó la infancia, fue la frase que utilizó la Fiscalía durante el arranque del juicio oral en contra de José Ramón, hoy imputado por el delito de violación equiparada en contra de su hijastra, una menor de apenas 7 años de edad contra quien cometía abusos presuntamente desde los 4 años. La penetración ocurrió, según el relato del Ministerio Público, el pasado 30 de abril del 2014, cuando la madre de la víctima no estaba en su domicilio del fraccionamiento Villas del Sol. Comentaba que trae ante usted un caso de carácter sexual en donde nuevamente una menor fue presa fácil de la conducta atroz de un adulto. Y no se trata de un extraño, sino del hombre que para la niña fue su figura paterna, ya que se trata de su padrastro. Es así, hoy conocerán la historia de una menor víctima quien sufrió agresiones sexuales desde que tenía tan solo 4 años de edad. Y el día de los hechos materia de acusación contaba con tan solo 7 añitos, edad de ilusión, juegos, sin prejuicios y sin mala fe. Quien lejos de vivir de esta manera, en pleno goce de su sano desarrollo físico y emocional, que son derechos de todo niño. El juez Héctor Antonio Cortés Peña escuchó las declaraciones abordadas por el abogado defensor, que tachó de mentirosa a la menor víctima, pues advirtió la violación no existió. Resulta que mentir es su capacidad más notable. Doctora Victoria Talwar, experta en la conducta mentirosa de los niños. De esto tratará este juicio, señoría, de mentiras, de falacias, de hechos inexistentes, de la influencia y la sugestividad ejercida en una menor para que haya inventado una violación que nunca ocurrió. Estos casos son profundamente emblemáticos. La ciencia que se encarga de analizar y los estudios científicos los delitos cometidos por violencia sexual establecen que un 14% de estos casos se sustentan en hechos falsos. Asimismo, la defensa solicitó la suspensión de la medida cautelar de prisión preventiva al acusado, señalando que lleva más de 2 años tras las rejas sin que su situación legal sea aclarada, por lo que solicitó que pueda llevar el proceso en libertad. Este Tribunal Unitario de Juicio Oral modifique la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a José Ramón Verdugo Roa. Lo anterior sobre la base de los antecedentes y presupuestos que se argumentarán. La pretensión se fundamenta en los artículos 1 y 20 de la Constitución General de la República, los numerales 1, 4, 8, 60. Cabe decir que el proceso continuará durante esta semana y la entrante con la presentación de los testimonios, a fin de que el juez resuelva tanto las solicitudes hechas por la defensa y la fiscalía. De este caso se supo en 2017, cuando la madre de la menor afectada, entonces esposa del acusado, denunció que su expareja fue sentenciado a solo 4 años de prisión por el delito que había sido recategorizado como abuso sexual, dejando de lado la violación, por lo que exigió justicia, ya que anotó que también su hija, la más pequeña, que también es hija del hoy imputado, había sido abusada. De nueva cuenta, el acusado quedó en prisión preventiva, indagado nuevamente por el delito de violación. Por lo anterior, la batalla legal sigue en tribunales. En Contacto informan Cristian Ibarra y Maite López, Canal de las Noticias. Y ahí ya son 2 historias, es la hija que no es de sangre y la que también es de sangre. Ese es el señalamiento que está haciendo la madre. De nueva cuenta, esta madre desesperada pide justicia por sus 2 menores hijas. Tras varios años de batalla legal, una madre de familia exigió nuevamente justicia al arranque del juicio oral de su expareja sentimental, quien es acusado de violar a su hijastra y que también se sigue otra indagatoria por presunto abuso en contra de su propia hija. Dicho caso fue exhibido por Canal 66 en 2017. Estaba muy furiosa, enojada de que no, cómo era posible de que pues este delincuente violó y sale así como si nada y pues a 4 años reduciéndole una pena mínima y pues no se me hacía justo y pues todo por una fianza también muy pocamente monetaria, escasa, de 5,000 pesos y pues se me hacía muy injusto pues siendo que pues era un caso de violación y pues no se podía quedar así.
La ofendida explicó el proceso tan traumático que ha enfrentado su hija, hoy que tiene 12 años y fue violada cuando apenas tenía 7. Porque va muy lento aquí el sistema, no sé qué ha pasado. Pues ya eso fue, la denuncia yo la levanté desde el 2016, estamos a 2019 y pues ya son 3 años pasados y se me hace muy lento que los procesos tengan eso, no sé. La madre exigió justicia. Pues que denuncien, que vengan y levanten la denuncia. Yo sé que es algo muy difícil y que a muchos les da vergüenza, pero vergüenza yo no debo de tener ni yo ni mis hijas. Vergüenza debe de tener él porque él fue el que lo hizo. En Contacto informan Cristian Ibarra y Maite López, Canal de las Noticias. Y sí, a veces toman estos años. 2014, el primer caso que les decíamos, aquí lo publicamos, ya son 5 años de ese. 2017, el segundo, 2 años de este. Se le sigue dando continuidad en la justicia, pero también aquí, en la agenda ciudadana, que siempre va a tener usted las puertas abiertas. Son temas dificilísimos de contar. Lo entendemos perfectamente. En el mejor de los casos quisiéramos que no fueran verdad, que fueran incluso temas que se puedan arreglar entre familia, pero a veces no es así. Y a veces sí es importante meter esa presión social. Hay gente que le llama presión mediática. En el caso de Canal 66 es presión social. Cuando la gente quiere presionar, viene este espacio y aquí se abren las puertas de todas estas historias. Claro que también hay derecho siempre de réplica que le asiste a todo mundo. Todo mundo que se sienta aludido puede venir a hablar y lo que le hemos dicho, aquí nomás no habla el que le saca. El que tiene valor y tiene verdad para decirle y expresarla, aquí se puede expresar. Entendemos que nadie trae la verdad completa. También, eso es algo muy importante para nosotros, escuchar todos los ángulos en todas las historias. En San Luis Río Colorado, Sonora, siguen las autoridades como si no hubiera. Siguen los delincuentes en su, pues ahora sí que manejando y operando en su paraíso, que es San Luis Río Colorado, donde autoridades militares tuvieron que entrar a decomisar 300 kilos de metanfetamina, la droga, dentro de un inmueble que fue cateado en la colonia Mezquite, donde además se aseguró un vehículo. De acuerdo a la autoridad, de haber llegado a las calles, esta sustancia habría generado hasta 86 millones de pesos. Y el conocido efecto cucaracha, la gente del Valle se los dice. La gente del Valle sabe que mucho del malandro, del delincuente que anda en el crimen organizado o desorganizado, se viene de San Luis a hacer su desmán acá. Acá a Mexicali es el famoso efecto cucaracha. Sí, es un tema que nosotros siempre estamos todos los días comunicándonos con las autoridades de San Luis, ¿no? Esperando cualquier apoyo que necesiten. Estamos blindando lo que es la franja entre Sonora y Baja California. En ese sentido, pues sí, nosotros estamos a disposición de ellos también. Los 3 niveles de gobierno son temas que se trabajan diario en la guarnición militar para evitar que se expanda, ¿no?, este tipo de conflictos entre grupos delictivos que se está suscitando en San Luis. Se mandaron más unidades a lo que es la estación de policía o jefatura del kilómetro 57, con el ánimo de poder ser coadyuvantes con los compañeros de Luis B. Sánchez y poder darle una respuesta de apoyo, ya que pues es poca la presencia de la policía en Luis B. Sánchez y es muy extenso el tema de Rillito, el Doctor, todo lo que es parte de Sonora en esa región. Pues nosotros seríamos los primeros respondientes de darle apoyo a los compañeros. En más información, la Junta de Supervisores de la ciudad de San Francisco, California, aprobó por unanimidad una resolución que declara a la Asociación Nacional del Rifle como una organización de terrorismo doméstico y pidió a otros municipios a seguir su ejemplo. La medida aprobada la noche del martes califica como una organización, pues la verdad, con una muy mala etiqueta: terrorismo doméstico por incitar actos de violencia, desinformar y difundir propaganda sobre el uso de las armas. Conspira para limitar, dicen, la investigación sobre la violencia armada y restringir el intercambio de datos sobre lo mismo, la violencia armada. Esto dijo la supervisora Catherine Stephanie al presentar la resolución. La votación se dio 3 días después que un hombre matara a 7 personas en Odessa, en Texas, y cuando se cumplió un mes del tiroteo que dejó 22 muertos en un almacén en El Paso, en el mismo estado, usted lo recuerda perfectamente. Más información de lo que está pasando en el mundo, en el país, en la región y en la ciudad, se lo contamos como es en Noticieros Contacto y por supuesto cada hora por Canal 66, el canal de las noticias.
Hoy, un poco más adelante, después de este segmento, vamos a tener aquí una mesa de encuentros de dos posturas precisamente encontradas sobre el ya polémico y conocido a nivel nacional tema famoso de la ley Bonilla, que sigue siendo hablado en medios nacionales, que hoy fue tomado o retomado por el presidente de la República en la mañanera, y que, le digo, después de este segmento aquí voy a escuchar a dos voces que están seguramente encontradas, cada quien tiene sus argumentos, los dos son abogados, además los dos respetados abogados, y uno de ellos diputado actualmente de Morena, el otro abogado que le tocó cuando estaba trabajando en el gobierno estatal, que ya no trabaja ahí, estar precisamente como abogado en el caso concreto, en el caso de la ley Bonilla, y ahora está como externo haciendo lo mismo. Así que interesante, sobre todo nos interesa, yo creo que a todos, saber, sí, la opinión, pero no nomás la opinión en este caso de abogados y incluso gente que ha estado directamente involucrado, aunque lo que hemos dicho, la opinión que más nos interesa ya conocer, yo creo, a todos, es la de la Suprema Corte de Justicia, que va a ser la definitiva, ¿no? Pero interesante también será llevar este debate después de este segmento. Hoy retomó el tema, le hemos dicho, el tema pues lo van a seguir retomando hasta que no se finiquite por la Suprema Corte. Hoy le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la famosa ley Bonilla. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció en contra de la reforma constitucional conocida como Ley Bonilla, que impulsa el Congreso del Estado de Baja California para ampliar la próxima gubernatura de 2 a 5 años. Es que no se debe de modificar la ley en función de intereses personales o de grupos. No se puede retorcer la ley, no se puede hacer la ley a la medida, independientemente de dónde suceda. ¿Incluye Baja California? Todo. El presidente afirmó que al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie, y que se debe determinar las simulaciones, crear un auténtico Estado de Derecho. Si nosotros estamos planteando una transformación, permitimos eso, o un partido que porque tiene mayoría puede aprovechar para modificar una ley en beneficio personal, en beneficio de grupo, en beneficio de una facción, no, pues eso es un retroceso. No, yo celebro que esto se haya resuelto bien. Yo no podía meterme, pero era una vergüenza. ¿Y espera que ocurra lo mismo en el caso de Baja California? Yo espero que se actúe igual en todos los casos, y además que se dé el ejemplo, el buen ejemplo. No somos iguales. Ante la declaración del presidente, la diputada María Trinidad Vaca Chacón, que votó a favor de la reforma constitucional, dijo que el fondo era evitar gastos excesivos en elecciones. En las elecciones pasadas, de las que acabamos de salir, se gastaron 500 millones de pesos. En Baja California tenemos una situación socioeconómica debilitada y que 2 años para volver a gastar 500 millones, a mí no se me parece ético. En 5 años pues se alcanza a trabajar y que ese dinero caiga en la comunidad. La afirmación fue contradecida por la diputada Eva María Vázquez Hernández. Bueno, a mí me parece que no está sustentada de ninguna manera. Yo creo que para que esto pudiera tener un argumento serio, pues tendríamos que haber conocido esos estudios económicos, esas valoraciones, esas ponderaciones numéricas que nos dieran el sustento para una aseveración de esa naturaleza. No las tenemos, no existen y nunca han existido. Al menos nunca las han presentado. Y ahora, por el contrario, nos encontramos con un problema más donde al sumar una denominada consulta ciudadana, pues tampoco tenemos números, no sabemos quién lo va a pagar, no sabemos cuánto cuesta, y todo esto lo único que enrarece es el ánimo con los ciudadanos. ¿Por qué? Porque finalmente consideramos que puede afectarnos en el bolsillo. La reforma al octavo transitorio del decreto 112 fue avalado por 3 de los 5 municipios del estado y emitida la declaratoria constitucional por parte del Congreso, pero el dictamen no ha sido aún turnado a su publicación. En Contacto informan Marlo Montañez y Gerson Martínez, Canal de las Noticias. El abogado, uno de los debatientes, Víctor Lujano, explica causas que sustentan esta ley.
Esa reforma, más que para un ahorro, fue para apropiarse ilegalmente de 3 años que la ciudadanía no les otorgó. La ley desde el 2014 era muy clara que este proceso electoral se competía por 2 años. Entonces, pues esos 2 años se deben de respetar, como ya lo ordenó en 2 ocasiones el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En aquel momento no se buscaba el tema del ahorro. El ahorro es una total farsa, es el mismo financiamiento a los partidos políticos, hagas una elección cada año o cada 2 o cada 3, es la misma cantidad de gasto en papelería electoral, es el mismo financiamiento ordinario y de campaña, son los mismos topes. Ya el hecho de que el presidente se vuelva a deslindar, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, yo creo que demuestra que fue una ocurrencia local, que yo siento que pensaron que no iba a trascender de la forma en que lo hizo a nivel nacional. Yo no he escuchado una voz seria, una voz acreditada fuera de los propios abogados de Morena y de la gente cercana al gobernador electo que digan que la reforma es constitucional o que es correcta, ¿no? Líderes de Coparmex en el estado esperan precisamente el pronunciamiento, opinaron sobre el pronunciamiento del presidente de la República. El mensaje del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ofreció durante su conferencia matutina, en la que señala que las leyes no se deben modificar en beneficio de un grupo, se debe hacer válida en Baja California, dijo el presidente de Coparmex en Mexicali, Ernesto Elorduy. Coincidimos al 100% con lo que pronunció el presidente y yo creo con la gran mayoría del sentir de los bajacalifornianos y de los expertos en la materia sobre el tema de la modificación del periodo de gobernatura. Y continúo. Coparmex considera que resulta totalmente inadmisible que habiendo iniciado un proceso electoral e incluso después de haber ido a las urnas, la legislatura del estado de Baja California modificó el periodo de gestión del gobernador electo mediante una sorprendente reforma a la Constitución del estado de Baja California el día 8 de julio del 2019, 37 días después del día de la jornada electoral que celebramos el 2 de junio de este mismo año. En este asunto, la posición de Coparmex es y sigue siendo clara, no hay medias tintas. El líder de los empresarios manifestó que el mensaje del presidente fue contundente al señalar que va para todo el país, por esa razón insistirán en que el próximo periodo de gobierno se debe mantener en 2 años. Ahora esperamos que esas palabras se traduzcan en acciones y que esté participando activamente la Presidencia de la República, como tiene su facultad y su atribución, de presentar una controversia constitucional en contra de esta reforma cuando llegue a ser publicada. Es decir, una vez que quede publicada esta modificación, como lo estamos solicitando, la Presidencia de la República tiene la facultad de presentar una controversia constitucional y esperamos que así lo haga en congruencia con lo que acaba de decir hoy en la mañana. Y estamos obviamente optimistas de que así va a ser. La Federación de Coparmex en el estado, que integra a los presidentes de Tijuana, Ensenada y Mexicali, siguen varias demandas, entre ellas juicio político ante el Congreso del Estado en contra de los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, Leobardo Loaiza y Jaime Vargas, también un juicio político contra los mismos magistrados ante el Senado de la República, juicio político contra los 21 diputados de la anterior legislatura por modificar la ley para elevar el periodo de gobierno estatal, finalmente el amparo indirecto por la omisión del Congreso de no querer remitir el paquete de la reforma o también llamada Ley Bonilla al Poder Ejecutivo. En Contacto informan Ranulfo Cabrera y Ana Julia Contreras, Canal de las Noticias. En más información le comento, el Chapo pide que su dinero sea repartido a pueblos indígenas. Un abogado integrante de la defensa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán informó que buscan, además de la repatriación de Guzmán, que el dinero que el gobierno de Estados Unidos quiere decomisarle sea devuelto también. El ex líder del Cártel del Pacífico, condenado el pasado 17 de julio a cadena perpetua más de 30 años adicionales por un juez federal de Nueva York, quien lo encontró culpable de los 10 cargos que se le imputaban, incluida la participación en una empresa criminal continuada y cargos de tráfico de drogas. De acuerdo con su defensor, Guzmán dijo vía telefónica a su madre y a sus hermanas que tiene conocimiento de que Estados Unidos quiere quitarle 14,000 millones de dólares que forman parte de sus bienes, por lo que desea que sean dados a los pueblos originarios, una alusión a las comunidades indígenas. El Chapo dijo que el dinero no le pertenece a Estados Unidos, así que bueno, esto lo dijo también en conferencia de prensa el abogado.
Más información de lo que está pasando en el mundo, en el país, en la región y en la ciudad, se lo contamos como es en Noticieros Contacto y por supuesto cada hora por Canal 66, el canal de las noticias. Gracias por continuar con nosotros en este contacto nocturno. Saludos de nuevo a la televisora a través, decíamos, del cable, pero también a las redes sociales que ahorita estamos simultáneamente transmitiendo, conectados tanto por Facebook como cable, que nos ven en cada uno de los municipios de Baja California. Gracias al corazón de Baja California, Tecate, Sur Rumorosa, que queremos tan de nosotros, por supuesto la coqueta Tijuana, Rosarito y al municipio más grande del mundo, a Ensenada. Vámonos a presentar a los invitados. Les agradezco mucho que estén aquí, a dos abogados que además tienen la oportunidad hoy de tener visiones distintas y también el valor, y les agradezco, de debatirlas, de encontrar esas ideas, porque es un tema que sigue dando, le decíamos arrancando la semana, va a seguir siendo tema nacional mientras no sea definitivo, y hoy otra vez fue tema nacional, sobre todo en la mañanera cuando al presidente de México le hicieron la pregunta. Usted ya lo ha visto, la respuesta que ha dado el presidente López Obrador, pero agradezco que estén en esta mesa al diputado Juan Manuel Molina. Le agradezco, licenciado, diputado, que esté esta noche. A la orden. Gracias, diputado de Morena. Le agradezco también al licenciado Víctor Lujano, quien recientemente trabajaba en las filas del gobierno, pero hoy está externo, entiendo, pero también en este mismo tema. Sí, así es. Gracias por la invitación. Gracias a cada uno de ustedes. Teníamos ganas de hacer una mesa muy amplia, pero de verdad, al aceptar ustedes dos, decidimos que fueran nomás ustedes dos. Son abogados. Sé que además se conocen, se respetan en lo profesional y les agradezco también por lo mismo el valor que tengan de confrontar ideas y que el público sea el ganador. Al ser nomás dos, optamos por, y se los estoy informando, hacerlo con tiempos medidos, si les parece justo, para que sea una dinámica lo más ordenada posible. Tiempos que van a aparecer, ustedes van a poderlo ver allá en pantalla. Diputado, la cámara que está en este extremo, cuando usted le quiera hablar al público. Licenciado Lujano, esta cámara para usted. Aquí al centro nos vamos a ver todos. Siempre estamos acá en directo en las redes sociales, así que todo el detrás de cámaras aquí también se va a ver. Y si les parece, me gustaría que ustedes mismos, no hicimos una dinámica para sortearlo, pero si ustedes quieren alguien empezar o viceversa ceder, vamos a tener 2 minutos para una primera intervención. Yo quisiera que nos fuéramos un poquito al antecedente, es decir, y ahí los dos conocen el antecedente. Incluso usted formó parte de la legislatura en la que se hizo esta ley para empatar las elecciones. Usted también estaba, me imagino, desde la trinchera gubernamental, enterado evidentemente de aquello. Entonces, que el público y todos recordemos por qué en el 2019 teníamos una gobernatura que iba a ser de 2 años, es decir, esta reforma que se hicieron para empatar la siguiente gobernatura no más de 2 años. Yo quisiera, diputado, si usted quiere empezar, evidentemente usted estaba parte de eso, sí. Reloj en pantalla cuando me digan producción y ahí están. Diputado, ¿hace cuánto se decidió esto? ¿Cómo se decidió? ¿En qué condiciones fue? Mira, en el 2014 la legislatura 21 acató una modificación constitucional federal en donde se buscó empatar las elecciones federales con las estatales. En Baja California, por ejemplo, teníamos ese problema de que había una elección y al año siguiente había otra elección y luego a los 2 años había otra elección y luego gasto, tiempo, distracción y muchas cosas. Lo que ordenó la Constitución Federal fue precisamente empatar las elecciones, al menos una, que concurrieran. Ya los estados podían definir cuáles. En el 2014, la legislatura 21 acató esta disposición y el consenso del Congreso en ese entonces fue de que en el 2019 se hiciera una gobernatura de 2 años. Ese fue el consenso. Esto del empate de las elecciones venía de la administración de Osuna Millán, inclusive de sus propuestas de campaña en el 2007 era empatar las elecciones y él ofrecía renunciar a 1 año, gobernar 5, aunque luego al final de cuentas nunca, o sea, sí mandó la iniciativa, pero la operaron para que no transitara, no quiso en realidad renunciar a un año de la gobernatura. Entonces se hizo un consenso, ese fue el consenso por las razones y motivos que se tuvieron en el 2014 y el consenso de los diputados fue que en 2019 fuera de 2 años. Te soy franco, o sea, no hubo mucho abordamiento de temas, de planeación, de lo que fuera a implicar la planeación al entrar a una gobernatura en 2019 de 2 años, pero ese fue el consenso y esa fue la razón de origen. Cuando llegamos a la elección propiamente, yo no habría pensado en aquel entonces que iba, por ejemplo, tu servidor a contender, las diputaciones y las alcaldías también son de 2 años.
Yo cuando me registré para esta contienda, la convocatoria para la elección de diputados decía 2 años. En el momento en que yo me registré, y pues yo tenía el conocimiento desde el 2014 que así iba a ser. Entonces, la pregunta de este tema, esa es la respuesta. Muy bien, gracias. Ahí está el reloj. Les agradecemos un poco respetarlo. Vamos a tener segunda ronda, puede ser el mismo tema para en caso de réplica. Misma pregunta, ¿cómo es o cómo vive en su perspectiva, qué observaciones haría a ese proceso cuando se empatan las elecciones y terminamos con el 2019, una elección donde sabríamos que tendríamos gobernador por 2 años? Sí, el contexto es el que ya comentó el diputado. Había una obligación constitucional de empatar al menos una elección. En aquel momento lo que se buscó es empatar elecciones de forma que fuera atractivo para el electorado asistir a las urnas. La estadística te demuestra que en la elección intermedia federal, en la cual solamente se eligen diputados federales, la abstención es muy alta. La estadística también te demuestra que en las elecciones locales, que no se elige gobernador del estado, el abstencionismo es muy alto. Y esta opción permitía tener una elección cada 3 años muy atractiva para el electorado. 3 años va a elegir gobernador e intermedia federal. A lo siguiente proceso electoral elegiría presidente de la República y ayuntamientos y diputados locales. Ese fue el gran atractivo que en aquel momento en el diseño, en la construcción de este diseño normativo se encontró, se buscó, se consensó con todas las fuerzas políticas del Congreso del Estado, surgió de forma unánime. No fue impugnada esta reforma por ningún partido político, quedó firme. Y esa era la intención. Ahora, 5 años después, a conveniencia política, en atención a una coyuntura que ya no es la de hace 5 años, bueno, pues se ha intentado distorsionar, diciendo que desde aquel entonces fue una estrategia, haciéndose los sorprendidos, intentando con muchos argumentos nada jurídicos, echar abajo esta reforma que en aquel momento fue, insisto, unánime, muy aplaudida por todos y que garantizaba al menos tener estas 2 elecciones, insisto, con mayor interés de la ciudadanía. El tema del ahorro, yo siempre he dicho que esto se debe manejar punto y aparte, porque al final de cuentas el financiamiento de los partidos políticos es el mismo, los topes de campaña es el mismo. En todo caso, se pudo haber ahorrado o se podrá ahorrar en material de documentación electoral en las casillas. Yo desde mi punto de vista es el contexto. No sería tan importante. El tema del ahorro, que sí cierto es ahora sí que por todos manejado en esta nueva vuelta, en la cual dicen, no, pues es que tener elecciones en otra vez 2 años es no ahorrar, y por eso mejor 5, es un argumento que he escuchado de la gente que defiende la gobernatura de 5, pero entonces, ¿cuándo de verdad iba a ahorrar? Le contextualizamos al público, y lo han dicho los dos. Ahorita, a como estaban las cosas, durante un sexenio tendríamos ¿cuántas elecciones? ¿4? ¿5? A como estaban las cosas. A como estaban. A como estaban eran 5 elecciones. O sea, de 6 años, 5, 4. Ahora serían, dentro de este sexenio nuevo, cuando ya se regularice esto, ya no van a ser 4, van a ser 2. O sea, en la siguiente mediano plazo sí nos vamos a ahorrar mínimo 2 elecciones. Pero ahora, si le quieren dar otra ronda al tema, si el tema ahorita, desde la visión de cuándo entonces dejaríamos de patear el balón para el ahorro, porque yo creo que todos sí queremos el ahorro y todos sí queremos un poco estar menos hartos de tanta elección, porque en Baja California, poquito más que en otros lugares, pues a cada rato, o sea, como bien dijo, un año sí, el otro también, luego no, luego sí, o sea, ¿cuándo sería oportuno dejar de patear este balón sobre ese mismo tema, para que la reforma tuviera, ahora sí que a todo mundo contentos? Bueno, el ahorro ya está, o sea, la siguiente elección que va a ser en el 2021 va a ser la única antes del 2024. Ya no va a haber en el 2022, que era la local. O sea, en la siguiente, que es la federal, nosotros, o sea, la duración de los 2 años de las alcaldías y las diputaciones, vamos a llegar a esa elección y ya no va a haber elección, la estatal, que habría sido en el 2022, o sea, todos vamos hasta el 2024. Entonces, ya el ahorro ya va a suceder. Propiamente, aun cuando se comenta, o sea, y eso yo lo digo abiertamente, el tema del ahorro, elección va a haber en el 2021. O sea, va a haber todo un mecanismo de representantes de casilla, de funcionarios de casilla, el Instituto Electoral, el Instituto Federal, acaso la documentación de lo que podría ser la elección de la gubernatura, ¿no? Y todo el trámite precisamente de eso, urnas, etcétera y todo. Elección va a haber. El tema que sí, o sea, que sí incide, que sí implica, y a la distancia es un análisis interesante, es el tema de la planeación
de la planeación de un gobierno de 2 años, o de 5, o de 6, ¿no? Como era antes. La ley de planeación te marca precisamente las planeaciones sexenales. Los 2 años te alcanzan, los 5 años. Pero mira, eso yo sí lo diría desde ahorita también. Ese es un tema que abordaron los diputados de la legislatura 22. Ese no es el tema propiamente ya ahorita en la mesa. ¿Ustedes en la 21 no? No, me refiero, en la 21 no se analizó completo, se hizo un consenso. Y se habló de una gobernatura de transición en ese momento. Lo que los diputados de la 22, porque ellos fueron los autores de esta reforma, no la legislatura 23, vertieron una serie de argumentos encima de la mesa. Y lo que principalmente ahí está a discusión es el momento en que lo hicieron. El momento en que lo hicieron, eso es lo que podría ser un análisis jurídico. Muy bien. Ahí se abordó un tema también interesante que la gente también lo hemos estado escuchando y debatiendo. Una gobernatura de 2 años, dice el diputado Molina, pues no alcanza para nada. ¿Por qué no entonces? Y también lo dijo y me parece interesante. Osuna, yo recuerdo cuando aquella intensa campaña ante Han parecía como estrategia política, dijo, oye, pues yo no voy a querer 6, nomás con 5 años para ahorrarnos una elección, y desde entonces se hubieran empatado, por una parte, pero por otra parte, pues una gobernatura de 2 años, ¿qué opina usted de que no es tan eficiente? ¿Cómo era la otra forma de hacerlo en ese mismo caso? Es que yo creo que se está perdiendo la perspectiva del tema. El tema era empatar elecciones para concentrar procesos electorales. Yo quiero insistir que así si hicieras todas las elecciones en un mismo día cada 6 años, el gasto es el mismo, porque el financiamiento público no se tocó en ninguna de las reformas, ni los topes de campaña, ni el financiamiento privado. Podrás ahorrar en la lanita que le das a los funcionarios de casilla para la comida, porque vas a tener que seguir instalando una mampara para cada elección, una boleta para cada elección. Yo creo que el tema del ahorro ha sido un distractor. La reforma jamás fue concebida como una manera de ahorrar recursos. ¿Quieres ahorrar recursos? Pues que duren 6 años las alcaldías, y ahí sí vas a tener una elección nada más cada 6 años, pero el empate no era para eso, era para homogeneizar un calendario electoral, tratar de reducir al menos tanta fricción entre la ciudadanía, tanto desgaste de los partidos políticos, el hartazgo, etcétera, y esa era la intención de esa reforma constitucional que en Baja California en tiempo y forma en el 2014 se ajustó en ese plan. Que si son pocos o muchos, 2 años, 5 años, eso fue materia de un intenso debate que al final de cuentas se decantó por la opción de los 2 años para efectos, como comentaba en mi participación anterior, de contar con 2 elecciones atractivas cada 3 años. Las otras opciones eran peor, 2 elecciones consecutivas de 5 para finalmente empatar en una de 6. Pero aquí yo creo que lo interesante es que todos sabíamos esas reglas. Al que no le gustara una gobernatura de 2 años debió esperarse y no hacer estas trácalas. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, vamos a parar un poquito aquí en la televisión, aquí en las redes no nos despedimos, vamos a seguir detrás de cámaras, pero además vamos a también regresar con lo que sigue, que es la legislatura pasada, la 22 legislatura, donde al final se dio este polémico cambio, donde nos hicimos tema nacional y donde ahora sí que empezó otra vez la discusión, ya que ya nos han explicado con bastante argumento cómo se decidió desde la 21 legislatura que se tendrían que empatar. Una pausa acá en televisión, regresamos. Estamos de regreso, acá en las redes continuamente estuvimos platicando, no se preocupen, no avanzamos en el debate, le dimos una repasada a los temas, pero bueno, finalmente llega la 22 legislatura y yo quisiera que primero se hablara de la forma en la que se da, porque creo que sí fue sorpresiva, además de la forma, también dicen que en política la forma es fondo, con mayoría panista se saca una reforma que al único que beneficia es al ya gobernador electo Jaime Bonilla, que yo no me canso de decir que está raro que los panistas o los prianistas, porque eran priistas y panistas de la pasada legislatura, pues le hicieran el paro a un gobernador que les dice en su cara y muy clarito y derecho, perdedores, corruptos, etcétera. ¿Y qué argumentos tendrá para decirles? Pero entonces, ¿como por qué lo hicieron? El actuar de la 21 legislatura, me queda claro que usted está diputado de la 22, de la presente, pero políticamente debe tener una lectura. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué quisieron ayudarle los prianistas a el gobernador ya electo, Bonilla, para darle 3 años más?
Mira, ahora sí que esa respuesta se la tendrían que dar ellos con todo conocimiento y lujo de detalles. Yo sí introduciría nada más rápido antes de contestar eso, de que yo sí recuerdo uno de los argumentos y lo dijo en reuniones, no lo dijo públicamente, pero se lo diría en su cara. José Luis Obando Patrón, uno de los argumentos que dio para la legislatura de 2 años, lo demás fue consenso. Dijo que no se podían empatar las elecciones con las elecciones federales, porque si empataran la elección de Baja California con las federales, perdía el PAN la gubernatura. Pero no pensó que la perdería con Morena. Pensaba que la podía perder con el PRI, porque entonces gobernaba el PRI. Como cuando pasó con Peña Nieto. Ajá, eso lo pongo así como así un anecdotario, ¿no? Y se lo diría si estuviera aquí, a Obando. Bueno, a lo que voy es a esto. El tema de lo que hizo o no hizo la legislatura pasada, pues ellos son los que tendrán que contestar por qué lo hicieron como lo hicieron. Lo cierto es que, como tú dices, fueron los del PRI y los del PAN. Y esa mayoría panista que durante años sirvió al gobernador del estado. Y lo sirvió visceralmente y lo sirvió con total, ese acto demuestra que fueron diputados muy malos diputados y poco leales. Y si ahora dicen y los acusan de que se vendieron, que hicieron trato, pues eso significa que durante los pasados 3 años hicieron lo mismo, porque todos los actos que cometieron a lo largo de su desempeño fueron severamente criticados por la sociedad. Y yo siento que lo que hicieron al final, sea bueno o malo o beneficia a nadie, si están siendo señalados, pues es por algo. Ahora, hay que separar también unos temas. Una cosa es lo que hizo la legislatura 22 y otra cosa es inclusive un trámite de impugnación que ahorita tiene Jaime Bonilla basado en un punto. ¿Cuál? Que cuando él se registró, eso de conocer las reglas del juego, cuando se registró, estaba vigente la convocatoria para un gobierno de 5 años. Y eso no lo van a decidir sino en el Tribunal Electoral. Ese es un tema muy importante, el hecho de lo que pasó en el Tribunal Electoral local. Pero yo quisiera que antes de ir a los Tribunal Electoral local, me hablara de la legislatura. La legislatura pasada, que como bien dice, mayoría panista y además priistas, algunos expulsados ya de esos partidos, pues se pusieron a hacerle el paro, para hablar así como la raza, de darle 3 años más al gobernador electo, que además no se cansa de ponerles el guante en la cara, reitero, diciéndoles pues lo que son, perdedores, porque además son perdedores de la elección, ya que Morena arrasó. ¿Cuál explicación se da usted de que hayan hecho eso los diputados? Tú lo dijiste muy claro, aludiendo al gobernador Bonilla, pues por corruptos y por perdedores, no hay otra explicación. Estos señores, desde el inicio del proceso electoral, antes del inicio del proceso, tenían conocimiento que era intención de algunos diputados de Morena, de algunos operadores de Morena, modificar la ley, todavía cuando se podía, desde mi punto de vista, 90 días antes del inicio del proceso, y no se prestaron. Ahí sí muy dignos, muy firmes. Y bueno, y ahora el tiempo nos dice que no era una razón de peso ideológica, no era una razón de conveniencia. La conveniencia es que aspiraban a reelegirse por el PAN, aspiraban a tener una candidatura, tenían la esperanza de que el tsunami de Morena del año pasado no alcanzara este año, y por eso se portaron tan decentes y correctos. Gana Morena todo el estado, y pues adiós valores, adiós principios, y empezaron a buscar a dónde colgarse, ¿no? Y hasta donde yo sé, en Morena no le niegan la entrada a nadie. Entonces, pues allá están todos ahorita. Allá están todos muy contentos. Hoy en la mañana saludé a una de ellas aquí afuera, y pues a mí no me queda ninguna duda que era conductora de tele, regalaba cosas. ¿Hoy vino eso? Pues mira, yo quería traer algo, pero no sabía el formato del programa. Entonces, yo creo que tú diste la respuesta, ¿no? Y bueno, la dio el gobernador Bonilla, ¿no? Al calificarlos en aquel entonces. Es gente sin valores, gente que llegó a eso, a aprovecharse del cargo, que a lo mejor no sabe vivir fuera de gobierno, a lo mejor le da pavor estar fuera de la administración. Iraíz Vázquez, una muchacha que toda su vida ha trabajado en gobierno, Carlos Torres. El hecho de tener que buscar un trabajo en iniciativa privada, yo me imagino que hasta calentura les ha de dar. Entonces yo creo que eso fue. Muy bien. El tema del Tribunal Electoral local. Dice usted que se apunta el candidato a gobernador Bonilla, y sí, recordamos el momento. Es más, estábamos aquí cerquita cuando él entra, en eso sale, y que era de 5 y luego otra vez era de 2, porque esto se movió 2 veces. Ahí intervino, yo hasta donde yo entiendo, usted como abogado, usted estaba pendiente y conociendo ese caso. ¿Qué pasó con el Tribunal local?
eso que ustedes los abogados le llaman corregir la plana, pues se las corrigieron 2 veces, pero aún así se insistió en esa gobernatura, se señalaron corrupción en el tribunal como se señaló con los diputados pasados. Esto por ahora por la contraparte. ¿Cómo vio usted el comportamiento del Tribunal Electoral local ante ese 2 veces cambio? Mira, no sería la primera vez, y no es en descargo de nadie, porque al final de cuentas lo vuelvo a decir, ¿no? Solo ellos pueden explicar, en todo caso, las razones de sus actos. Es un tribunal autónomo. Las votaciones no es la primera vez que se darían votaciones de 2-1, como sucedió en este caso. La magistrada del Barregina votó en contra, pero en otros asuntos, o sea, ha habido también votos diferenciados en este tribunal y en composiciones anteriores del mismo tribunal. Entonces, ¿qué pasa ahí? Inclusive, el tribunal le llega una impugnación de una precandidata de Morena, precisamente, y el tribunal emite, o sea, una resolución en donde dice que no eran, por las razones que el tribunal consideró, no era el ahorro, no eran otras cosas, no debía de ser de 2, sino de 5. Y le ordenan al Instituto Electoral que modifique la convocatoria. El Instituto Electoral modifica la convocatoria y la expide para una gobernatura de 5 años. En esa vigencia de esa convocatoria es cuando se inscribe Jaime Bonilla. Y eso es tema de un nuevo recurso que ahorita está todavía pendiente de resolución en el Tribunal Electoral. O sea, no solo es el tema es muy amplio, no solo es el tema de lo que pudiera resolver la Corte si el asunto llega a la Corte, en tratándose de la reforma de la 22, sino de que todavía falta que el tribunal resuelva esa impugnación de Jaime Bonilla en relación a que cuando él se registró había una convocatoria vigente de 5 años. Y todos los demás argumentos que vienen en el recurso, que no lo conozco completo, ¿verdad?, pero sé los pormenores, y que en todo caso puede ser que llegue inclusive a Sala Superior del Tribunal. Entonces hay varias vertientes. Y la toma de posesión de Jaime Bonilla en el próximo mes de noviembre no va a marcar así como que el último momento para que esto se resuelva. Todavía los que se resuelvan los siguientes meses, inclusive el siguiente año, va a incidir en el mandato de gobierno. El Tribunal Electoral local, lo que dice el diputado, se inscribe con una convocatoria que en ese momento era de 5, cuando sale de entregar sus papeles y decir, yo quiero ser, ya era de 2 otra vez, ese mismo momento. Sí. ¿Cómo lo vio usted el comportamiento del Tribunal Electoral local y este tema de que Bonilla lo dijo después, defenderé mis derechos? También creo que es un falso debate, con todo respeto. Aquí el punto es que se están robando 3 años que no les dieron. Querer distraer de que si me registré con 2, con 5 y luego eran 6, que cuando salí a hacer un chistecito, una broma, pasarle la palabra al otro es pura faramaya. La Constitución es muy clara en el artículo 105 cuando establece que las leyes electorales no pueden modificarse sino 90 días antes del inicio del proceso, ni sufrir modificaciones sustanciales durante el proceso. ¿Eso fue cuándo? El 6 de junio del año pasado, que hasta ese punto lo intentaron reformar, insisto, no tenían una mayoría porque todavía nuestros diputados eran muy dignos y azules y se daban golpes de pecho. Ahora se los dan, pero para guardar así los billetes, ¿no? No pudieron, intentan un recurso judicial extemporáneo, totalmente extemporáneo, no lo hicieron cuando se publica la convocatoria, sino que esperan el acto de registro. 2 veces el Tribunal Electoral Federal se los regresa. Aquí hay una actuación cuestionable del Tribunal local, pero aquí el abogado entenderá, pues eso es parte de ellos, a veces nos gustan, a veces no. Al final de cuentas llegó a la última instancia y le dan la razón de que ni siquiera estuvieron en tiempo para impugnarlo. Y eso no hace otra cosa más que reforzar el argumento. O sea, si no estuviste en tiempo para impugnarlo, es porque este tren se te fue en junio del año pasado. Entonces yo creo que seguirle buscando cómo forzar una interpretación para cambiar algo que ya sabías de antemano desde el 2014, que tú sabías, tan lo sabías que intentaste cambiarlo y no pudiste, no es otra cosa más que intentar burlar la decisión ciudadana, la decisión del tribunal. Y bueno, y si estuvieran tan seguros que es algo correcto, ya lo hubieran mandado a publicar. Muy bien, ahí se acabó el tiempo. Vamos a hacer una pausa otra vez acá en televisión. Regresamos rápidamente. Bueno, nos hemos ido bien con
Gracias por continuar con Contacto Nocturno. Están debatiendo, nosotros estamos atentos a los argumentos de las dos partes. Finalmente viene el otro momento, la actual legislatura. Yo quisiera ahí también retomar la postura del Poder Ejecutivo cuando primero anuncia, hoy pues no la publicamos como a manera de ayudar, pero luego resulta que no ayuda a no publicarla, lo dicen los empresarios, le dicen al gobierno, lo hubieras publicado. Hoy le dicen a la actual legislatura dónde quedó, por qué no la publican ustedes ahora que son mayoría morenista, y además aparece otra figura que valdría la pena hacer un debate entero de eso, el famoso opinión pública, la encuesta, el sondeo que se pretende realizar, la consulta ciudadana. ¿Qué pasa con la actual legislatura? Ahí sí forma parte usted, diputado Molina. ¿Por qué no publican esta ley para que ya sepamos qué opinan las autoridades, lo más alto, a la Suprema Corte, y nos digan a todos cuánto tiempo va a gobernar Bonilla? ¿Por qué en lugar de publicarla una consulta? Mira, yo no podría estar más de acuerdo con lo que comenta o ha comentado mucha gente. La forma o muchas formas de cómo actuó la legislatura de 22 para aprobar esta reforma están en entredicho. Están en entredicho de muchas formas. Y yo mismo, cuando el presidente del Congreso, que es el obligado a mandarla a publicar en la secuencia del proceso legislativo, Catalino Zavala, nos plantea, ¿sí?, la ruta de decir, bueno, a ver, nosotros no hicimos, bueno, él sí estaba, yo no estaba, ¿sí? Yo no estaba. Por eso yo digo, a mí me interesa saber la gente en realidad qué piensa en relación al tema 2 o 5 años. Porque hay que ser honestos de que el Instituto Estatal Electoral no hizo su parte de informar debidamente a la gente del electorado, ni la fecha de la elección. La fecha de la elección la gente lo tenía en la mente que era en julio, me lo decían en campaña. No tenían en la mente de que eran diputaciones, alcaldías y gobernatura de 2. No tenían en la mente si eran 2, 5, 6, o si eran alcaldías de 3. Ellos votaron por personas, la mayoría, y cualquiera podría decir, o la mayoría, eso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se dice, bueno, vamos a consultar esa parte. ¿Por qué? Así lo digo, hasta para los detractores es un camino más corto. Si verdaderamente es que la gente, cuando fue a votar, votó por 2, y que eran 2, y que eran 2, y el resultado de la consulta dijere eso, y los invitamos a todos a que estén pendientes de la consulta, no va a ser nada oculto. La gente puede estar presente, ustedes como medios de comunicación, para seguirla. Si dijeran la mayoría que es 2 años su preferencia o lo que ellos pensaron, se acabó el asunto. O sea, se interrumpe el proceso legislativo, se acabó. Se acabaría más pronto que irse hasta la corte o lo que fuera. Y si dijeran que sí, se publica y entonces las acciones legales se promueven. Y no hay límite ahorita en el tema de la toma de protesta. La corte tendría hasta que iniciara el siguiente proceso electoral, que es en septiembre del año que sigue, para poder decidir este asunto. No hay límite y la gente, le interesa al diputado saber qué opina la gente. ¿Qué dice usted sobre el tema, tanto la actual legislatura, la no publicación, también le preguntaría la no publicación del Poder Ejecutivo en su momento y esta consulta? Yo creo que aquí la buena noticia es que ya apareció el documento, ¿no? Porque el diputado Catalino había dicho que no lo encontraba, entonces pues yo creo que aquí la primicia es, pues ya apareció, ahora nada más habría que definir o pedirles a los diputados, con todo respeto, que asuman la responsabilidad que el pueblo les dio de tomar estas decisiones. O sea, yo creo que esas cosas de interrumpir o no un proceso legislativo están mandatadas por la Constitución, que protestaron cumplir, y la materia electoral, entre otras muchas, no pueden estarse sometiendo consultas ciudadanas. No puede legitimarse un fraude a la ley de esta magnitud con una consulta que ni siquiera hará la autoridad competente. Para no irnos muy lejos, la semana pasada el grupo parlamentario de Morena en el Senado se acusaron mutuamente y terminó en el Tribunal Electoral su elección interna de coordinador del grupo parlamentario. Y ahora nos vienen a decir que van a organizar una consulta y que tengamos confianza. Pues la verdad es que no hay manera, ¿no? Y sobre todo, insisto, porque es algo que desde el punto de vista legal, constitucional, lo que juraron cumplir, no se puede llevar a consulta ciudadana. Los diputados tienen el deber de tomar esas decisiones por el pueblo. Esa es la democracia representativa. Si van a estar sometiendo a consulta esta y otras cosas, pues pareciera entonces que vamos a estar automatizados y se corre el riesgo de que no haya pues quien conduzca el poder legislativo. ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿A quién va a poner la prudencia? ¿Quién va a poner la experiencia? ¿Quién se hace responsable para volver a decir fue el pueblo? ¿Cuál pueblo? Pues el que yo hice una consulta
en cuáles urnas, pues ahí las puse y si quisiste venir a verlas, bueno, y si no, pues no, yo creo que es momento que se hagan responsables y la envíen a publicar. Y eso es congruente con la narrativa que han querido crear de no fue culpa mía, fue de lo anterior, pues. El presidente de México hoy habló del tema, hoy otra vez fue duro, ha matizado de pronto sus posturas. La primera reacción dura que tuvo, que hoy se le preguntó al gobernador electo en entrevista, fue cuando dijo que a él se le caería la cara de vergüenza si hubiera estado involucrado en algo así. Hoy, más o menos, o en otras palabras, dice lo mismo, dice no somos iguales, y ya lo escucharon ustedes. El presidente de México es el hombre o el político con mayor credibilidad, eso creo que lo sabemos, todos lo saben, propios y ajenos, lo saben morenistas y oposición, tan así que se los dijo, me siguen haciendo el zafarrancho interno y me les voy, y él es la figura. Ante estos duros señalamientos que hizo hoy de no estar de acuerdo con leyes que se hacen específicamente para beneficiar a alguien, y a manera de conclusión, les pido una opinión a ambos. Ya hablaron de la parte jurídica, quisiera un poco de síntesis político y jurídico. Sí, mira, es contradictorio, es incongruente, por ejemplo, que se diga, es que tienen que mandarlo a publicar, es que es su obligación. Vaya, podría citar más de 1, 2 o 3 reformas aprobadas que sí llegaron al gobernador del estado, a este gobernador, y las dejó en un cajón. Las dejó en un cajón. Y a lo mejor dirían, no, pero eso no son temas tan trascendentes. A ver, si estamos hablando del cumplimiento de la ley, ya las dejó en el cajón. Una reforma a la ley de seguridad pública del estado para hacer las cartas de no antecedentes penales gratuitas, la dejó en el cajón. Para publicarla, pues, se tuvo que promover un amparo. La ley de fomento al uso de la bicicleta y derechos de los ciclistas del estado, la dejaron también en un cajón por más de un año. Y ya la tenía el gobernador. Yo es ahora que vengan y digan, no, es que, si tú lo acabas de decir, si hasta el gobernador cambió de opinión. Primero dijo, si me la manda no la publico. Luego alguien le dijo, no, ¿sabes qué? Mejor públicala. Entonces escuchó a alguien, escuchó a Coparmex, no lo sé, que le dijeron, públicala. Y entonces dice, sí, mándamela, sí la publico, pero bajo protesta. Pues cambió de opinión, ¿no? Entonces, pues nosotros queremos encontrar la mejor ruta y la mejor salida. El presidente López Obrador es un hombre a favor de las consultas y lo dijo inclusive en su informe, ¿sí? Que hay que encontrar la forma de escuchar al pueblo. Y ha desarrollado varias consultas e inclusive en el informe expresó varios resultados de este tema. ¿A qué le tienen miedo? ¿A qué le tienen miedo en realidad? ¿A escuchar a la gente? ¿A lo que la gente les va a decir? Le han tenido miedo, por eso hacían antes sesiones a puerta cerrada, en la noche, en el Congreso. Estos diputados que se fueron, ¿sí? Estos diputados que se fueron tenían la costumbre de la opacidad. Entonces nosotros queremos mostrarnos más abiertos y tomar decisiones lo más acercadas, porque nadie es perfecto, a lo correcto. Pues eso vamos a hacer. A manera de conclusión. Yo creo que a estas alturas el hecho de no mandarla a publicar y hacer esta consulta es estar buscando una salida a este callejón en el que solitos se metieron. Y al final del día hacernos ver que hasta nos hicieron un favor con no publicarla. Yo creo que estamos ante la pifia jurídica más grande de la historia de Baja California, que se defiende con argumentos no jurídicos, sino políticos. Que se llevaron entre las patas incluso, creo yo, al propio gobernador Bonilla. Yo creo que lo malinformaron, yo creo que le hicieron cuentas muy alegres de aquí ocupamos 2 de 3, en la sala superior ocupamos 4 de 7, en la corte ocupamos 3 y no les ha salido una, otra y otra vez. Entonces, yo creo, desde mi perspectiva, que este tema de la consulta no es más que ir calmando las aguas para no asumir la responsabilidad completa del relajito que armaron en contuberbio con la legislatura pasada. Yo creo que el hecho de que la legislatura pasada, por la razón que haya sido, no haya sido quien nos envió el decreto a publicar, yo creo que eso se le salió de control. Yo creo que dentro del plan maestro que se tenía era que la legislatura pasada nos lo enviara y terminarse de lavar las manos completamente. Por situaciones que desconozco no sucedió. Les queda a ellos la responsabilidad, pero enviarla ya es asumir la culpa de que esta narrativa de fue el PAN, fue el PRI, nosotros nada más teníamos 2,
ya es asumir la responsabilidad de yo te la estoy enviando. Yo creo que le están sacando la vuelta a eso. Que la gente opine, pues sí, claro, de la forma que lo ordena la Constitución, que lo ordenan las leyes. Ahora yo diría pues que los jueces opinen, que es lo que seguiría, ¿no? Y yo creo que ya es momento de ponerle fin a este debate y que lo defina la Corte. Yo creo que todo el mundo opina lo mismo en ese punto. Ya queremos saber, yo creo que en eso sí estamos todos de acuerdo, ya queremos saber cómo va a quedar. Yo creo que hasta el mismo gobernador electo, no me he cansado de decirlo, él mismo también, y todos queremos ya saber, hasta el presidente de México no creo que le guste que le estén preguntando. Diputado Molina, muchas gracias por estar aquí. Licenciado Lujano, muchas gracias. Tal vez les queda lejos, pero si se pueden dar aquí una mano estrechando el debate, pues mejor aún, mire, ahí está, para que vea que estamos en televisión en vivo y que aquí el diálogo se privilegia. Gracias a usted que nos acompañó allá en casa, como siempre, un lugar muy especial a quienes se quedan estos últimos segundos. Gracias. Adiós, no hubo aguas para hoy. Austeridad republicana.